Bueno, como saben, estamos estudiando el libro La belleza de la oración. Y siempre me gusta repetir esto, que tiene un lenguaje muy sencillo para poder estudiarlo y leerlo. Y aparte los capítulos son cortitos. O sea, lleva poquito tiempo la lectura de cada capítulo. Y el lenguaje, sobre todo, es muy sencillo y muy fácil de entender. Y la verdad que ha ido cambiando mucho mi perspectiva de la oración. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de los capítulos 4, 5, 6 y 7, que ya los vimos, pero como hay hermanos nuevos, vamos a explicarlo. Y después, bueno, hoy nos toca estudiar el capítulo 8. Son cortitos, así que no son largos, y eso, bueno, nos ayuda a reducir un poquito el tiempo, para después ya dedicarnos a lo que es la oración. El capítulo 4 lleva por título, dice, orar continuamente. La idea principal de este capítulo es que la oración no debe quedar encerrada en momentos puntuales, sino extenderse a toda la vida cristiana. El creyente debe cultivar un corazón que recurre a Dios durante todo el día. ¿Qué significa esto? Que en cada momento que tenemos nosotros tener esa posibilidad, entender que tenemos esa posibilidad de estar orando delante de nuestro Dios. El libro lo explica como si fueran dardos al cielo, que todo el tiempo estemos en cada momento, en cada lugar, en nuestro trabajo, por ahí vamos manejando, por ahí estamos con la familia, y que tengamos un momento de poder comunicarnos con Dios, entendiendo que Él es soberano, Él está en todo lugar, es omnipresente, es uno de sus atributos, Él está en todo lugar y por ende nos está escuchando. Y en cada momento, en cada lugar, Él está ahí con nosotros. Entonces, podemos elevar una pequeña oración. El autor en este capítulo enseña que orar sin cesar no significa estar de rodillas todo el tiempo, sino vivir en constante dependencia de Dios. Así como Nehemías elevó una oración breve en medio de una conversación con el rey, él estaba en la cita y con el rey, y cuando estaba escuchando al rey, él en su corazón estaba orando. También nosotros podemos acudir al Señor en toda circunstancia. El capítulo muestra que esas oraciones breves y sinceras son valiosas y que la oración continua nos ayuda a caminar en comunión con Dios, resistir la tentación y vivir agradecidos con nuestro Dios. Los textos que se tocan es 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice, orad sin cesar, que no cese nuestra oración delante de Dios. Filipenses 4:6 también cita, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El punto del capítulo es que Dios está siempre dispuesto a oírnos. Por eso, la oración continua no es una carga, sino un privilegio de comunión diaria con nuestro Dios. En cada momento que tengamos, elevemos una pequeña oración a nuestro Dios. Ese es el resumen del capítulo 4. Capítulo 5. Orar relacionalmente. La idea principal de este capítulo es que la oración es comunión con Dios. No se trata solo de pedir cosas, sino de acercarnos a Él, conocerlo y vivir en su presencia. Eso es orar relacionalmente. El autor insiste en que la meta de la vida cristiana es la comunión con Dios. No buscamos solamente los dones de Dios, sino a Dios mismo. Nos acercamos delante de Dios, oramos delante de Dios para conocerlo a Él y estar con Él. Y si queremos paz, gozo, vida y plenitud,
debemos hallarlo a Él. Por eso la oración es esencial, porque es el medio por el cual nos acercamos a Dios y disfrutamos de su presencia. La oración verdadera nace de una relación viva con Él. No tiene que ser un peso nuestra oración. No lo tenemos que sentir como un peso. Tengo que orar. No, mis hermanos, sino tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Jeremías 29:12-13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Qué dice? Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El capítulo enseña que la oración vale porque nos conduce a la presencia de Dios. La comunión con Él no es un accesorio de la vida cristiana, sino es su misma esencia. Estar en comunión con Dios. Y lo hacemos a través de la oración. Mire cómo se van ordenando las ideas. Después en el capítulo 6 dice, orar inquisitivamente. La idea principal en este capítulo es que la primera prioridad de la oración es buscar a Dios, conocerlo más y disfrutar de su presencia como Padre y como un Rey. Así lo presenta y así es como lo vemos nosotros. Lo vemos como un Padre, como un hijo le habla a un Padre y también con toda la reverencia porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Inquisitivamente viene de inquirir, que significa investigar, indagar, preguntar, siempre con la intención de conocer. En el contexto del capítulo, orar inquisitivamente, la idea no es orar como policía, ni con desconfianza, sino orar buscando primero. ¿Y qué buscamos? Ir a Dios con hambre de conocerlo mejor. Orar preguntando. Y nuestras preguntas son, Señor, ¿quién eres? ¿Qué enseña tu palabra? ¿Qué quieres mostrarme? Orar examinando. Dejar que Dios alumbre el corazón, el pecado, motivaciones, prioridades y responder con fe y obediencia. Aquí el autor enseña que debemos entrar a la oración con hambre de Dios. No basta con saber cosas acerca de Él. Hay que buscar su rostro. David y otros santos anhelaban la presencia del Señor y ese mismo deseo debe formarse en nosotros. Además, el capítulo muestra que debemos acercarnos a Dios de dos maneras. Como decía al principio, como Padre, esto implica con confianza filial, como un hijo a un padre, y como Rey, con reverencia y humildad. La oración bíblica une amor y reverencia. Amor como un hijo a un padre y la reverencia, porque lo vemos como un Rey. Los textos citados es Salmo 27:8. Dice así, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, con todo el amor de un hijo a un padre. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La enseñanza final es que debemos correr a Dios con corazón de hijos, pero inclinarnos ante Él con reverencia de siervo. Orar bien es buscar a Dios como Padre y como Rey. Y ahí ya nos acercamos al capítulo 7. Orar en adoración. La idea principal
es que la oración no es solo petición, también es adoración, gratitud y deleite. El autor en este capítulo muestra que cuando más contemplamos a Dios, más lo adoramos. Por eso, en vez de entrar apurados a la oración solo con pedidos, que es lo que muchas veces hacemos, debemos comenzar reconociendo quién es Dios, su gloria, su bondad y su grandeza. También insiste en que la acción de gracias es una parte esencial de la oración. Entrar a la oración siempre dando las gracias. El creyente debe recordar todo lo que ha recibido en Cristo y eso debe producir alabanza, gozo y gratitud sincera. Cuando podemos entender todo lo que se nos fue dado en Cristo, nuestra oración tiene otro sentido. Va en otra dirección. No solamente en pedir cosas, sino en dar las gracias. Vamos con un corazón agradecido. Ese es nuestro verdadero sentimiento. El Espíritu Santo nos lleva a dar las gracias, a reconocernos como pecadores y a dar las gracias en todo momento. Los textos que usa el libro aquí es Filipenses 4, del 4 al 6, dice: regocijaos en el Señor siempre, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando va muriendo el yo, Cristo va creciendo en nosotros y vamos entendiendo muchas cosas. Y el ser agradecidos por todo lo que hemos recibido sin merecerlo, te lleva delante de nuestro Señor con otra actitud. No con una actitud arrogante de ir y pedir, sino con un corazón agradecido y dar las gracias delante de Él. El capítulo quiere llevarnos a una oración más cálida y centrada en Dios. Cuando adoramos a Dios en oración, no solo lo glorificamos, sino que también disfrutamos más de Él. Que nuestra oración sea un deleite, no un peso. Que nos podamos sentir agradecidos. Y ese agradecimiento es un deleite para nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Y ahora viene el capítulo 8, que es lo que nos toca hoy. La idea central aquí del capítulo enseña que la oración no consiste solo en hablar con Dios, sino también en escucharlo. Leía el capítulo y decimos, ¿cómo escucharlo? Y me dio como intriga, ¿cómo decimos escuchar a nuestro Dios? No en el sentido de nuevas revelaciones, como muchos hablan por ahí, que el Señor me reveló esto. No, sino en el sentido de que mientras oramos con su palabra en la mente y el corazón, ahí es donde lo escuchamos. Dios nos habla por medio de la Escritura y nos transforma. Pero para eso tenemos que leer las Escrituras. Cuando estamos en oración, nos estamos acordando de lo que hemos leído. De su palabra, que es el Espíritu Santo que nos va a traer a memoria lo que hemos leído y aprendido. Eso es un privilegio. El autor quiere corregir una idea incompleta de la oración. Pensar que orar es solo presentar pedidos. Por eso dice que la oración no debe ser un simple monólogo, que nos arrodillamos, nos sentamos y disparamos peticiones. No.
sino es un diálogo entre nuestro Señor, nuestro Padre y nosotros. Es decir, nosotros hablamos con Dios, pero también debemos estar atentos a lo que Él ya habló en su palabra. ¿Cómo ocurre eso? Cuando la oración está llena de escritura, ahí viene la charla con Él. Cuando nuestro corazón se llena de escritura. Ese es el punto, llenar nuestro corazón de la escritura. Y ahí viene la charla con Él. Ahí estás en una petición, Señor, ayúdame porque no puedo más. No temas, yo estoy contigo, dice su palabra. Y ahí te habla. Señor, perdona mis pecados. Soy débil. Y ahí viene su palabra de consuelo. No peques más, yo te perdono, pero no peques más. Cuando entendemos que ese pecado fue la causa de la muerte de nuestro Señor, nos invade un dolor tremendo cuando confesamos nuestros pecados y Él los perdona. Cuando meditamos un texto, lo repetimos delante de Dios, lo convertimos en alabanza, confesión, gratitud o súplica. Entonces no solo estamos hablando, también estamos escuchando a Dios. La oración cristiana nunca debe separarse de la palabra. El capítulo también enseña algo muy importante. Cuando Dios nos habla por su verdad, no solo conocemos más de Él, sino que también nos vemos mejor a nosotros mismos. Ahí sabemos cómo somos nosotros. Sabemos quiénes somos realmente. La luz de la santidad de Dios deja al descubierto nuestro pecado, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Por eso la oración verdadera humilla, pero también sana. El autor usa ejemplos bíblicos como Job, Isaías y Pedro. Cuando ellos estuvieron delante de la majestad de Dios, se vieron a sí mismos con más claridad. No terminaron más soberbios, sino más quebrantados. Recuerdo a Pedro, apártate de mí que soy hombre pecador. Eso es precisamente lo que hace la oración. Nos baja del centro y vuelve a poner a Dios en el centro. Nos vuelve a poner en su trono. Luego el autor remarca una idea muy fuerte. Miren, la oración no cambia la voluntad de Dios. Cambia nuestra voluntad para alinearla con la suya. Mientras oramos, Dios corrige nuestros pensamientos, ordena nuestros afectos, fortalece nuestra fe y nos conforma más a su voluntad y a su verdad. Entonces la enseñanza de este capítulo es esta, miren. La oración bíblica no es una descarga apresurada de palabras, sino un encuentro reverente con Dios en el que hablamos con Él y al mismo tiempo recibimos de Él luz. Recibimos luz, corrección, consuelo, transformación y siempre es por medio de su palabra. Los textos que usa es Job 42, del versículo 5 al 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Quebrantado Job. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí podemos
rescatar unas frases. Dice, la oración no es un monólogo, sino es un diálogo. Otra frase, tenemos que escuchar a Dios cuando oramos a través de su palabra. Otra frase, la oración nos cambia profundamente. Este capítulo enseña que la oración verdadera incluye hablar con Dios y escuchar a Dios por medio de su palabra. Cuando oramos con la escritura en el corazón, Dios nos muestra su gloria, descubre nuestro pecado, nos humilla, nos limpia y nos conforma más a su voluntad. Por eso, la oración no debe ser mecánica ni vacía, sino un tiempo santo de comunión transformadora con Dios. Estamos delante del Dios Santo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. La verdad que cambia la perspectiva completamente de cómo oramos. Vamos a orar, a dar gracias por este tiempo y después, vamos a reunirnos y vamos a orar.